bienvenidos a esta mesa de reflexión, continuidad, grupo y resistencia. Estamos emocionados, contentos de estar aquí en este espacio de encuentro. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecer a la Dirección de Teatro UNAM, a la Cátedra Bergman, al MUAC y también a la Casa Cultural de Brasil en México, en particular a Ana Duarte y a José Vázquez, quien nos estará ayudando, si acaso es necesario, con la traducción, porque Eduardo Moreira habla perfectamente español, o casi. Entonces, pues bueno, agradecemos a estas instancias y también a ustedes de estar aquí. Quisiera empezar con algo que he mencionado, que he compartido en otros espacios, la importancia de que la UNAM no solo sea una instancia productora y programadora de obras artísticas, entendidas estas no como un producto final o como un punto de llegada, sino como el continuum de una serie de procesos y complejidades humanas, y que no solo se dedique la UNAM a exhibir obras y a producirlas, sino también a pensar en torno de ellas. Desde hace ya algunos años, nuestra universidad ha abierto espacios con los cuales se articula el pensamiento, se articula la crítica reflexiva, donde podemos aquí encontrarnos para dialogar. En este caso, pues yo estoy bien contento de estar aquí en este encuentro, en lo que yo llamo coro de experiencias tan rico, compuesto por compañías que tienen, por supuesto, su propia vida, sus propias particularidades. Habría que hacer un espacio así para cada uno de estos grupos o compañías, pero por lo pronto podemos enunciar algunas coincidencias. Entre estas están pues la dinamización del concepto de montaje a través de la complejidad de medios que utilizan, y por tanto la potenciación del trabajo en colectivo, de la transdisciplina, los vínculos con lo social, con diferentes problemáticas, con diferentes comunidades, y también hay que decirlo, por su fuerte presencia internacional, lo cual platicaba con Eduardo, les ha permitido un contagio, una contaminación o un compartir de saberes con personas de otras muchas cartografías, que por supuesto ponen en diálogo en su trabajo local, porque sabemos que todas son compañías que han estado trabajando con comunidades también muy, muy específicas, a veces con situación de crisis. Otra cosa que caracteriza el trabajo de estas compañías es justo el poder cuestionarse las maneras de nombrar los roles de colaboración, de poder cuestionarse el cómo interactúan los agentes participantes, y por lo cual, por supuesto, tiene connotaciones con resultados estéticos, por supuesto, sino también implicaciones políticas. Partimos de este punto, de la noción de grupo, con una primera... con un primer planteamiento compuesto por varias preguntas que me gustaría que todas y todos respondieran, que se basa justo en esta idea del grupo y cómo se definen estos grupos, cómo se enuncian y cómo se narran, como colectivo, compañía, teatro colaborativo, ¿qué término usan las lagartijas? Cuadrilla de artistas, y de qué manera estas aparentes definiciones o acercamientos a una definición suponen también un ejercicio político de interacción interna, de organización, un equilibrio en esta tensión entre lo jerárquico y la desjerarquización, entre el poder individual y el poder en colectivo, y finalmente cómo esto deviene en resultados artísticos
Quisiera entonces que nos compartieran esta forma de enunciarse y de narrarse, además, no solo desde sus prácticas artísticas, sino de su comunicación con los públicos en el día a día, a través de redes sociales, a través de publicaciones en blogs. Algo que en lo cual también coinciden las 4 compañías es que tienen una capacidad de archivo bien importante en sus páginas, en sus respectivas páginas. Uno puede descubrir la historia y las vidas que cada uno ha tenido. Entonces, ¿les gustaría responder primero a esta provocación? Maestro Eduardo. Bueno, nosotros somos un grupo de casi 37 años. Nos denominamos como un grupo, como un colectivo, donde un grupo de actores, no tenemos un director fijo. Entonces, muchas veces trabajamos con directores invitados. Acá, por ejemplo, en Festival Escénica vamos a hacer 2 obras. Una fue dirigida por dos actrices del grupo y la otra por un director invitado, que es Márcio Abreu. Entonces, yo creo que trabajamos, tenemos una conformación un poco especial en este sentido, que no fue una cosa planeada, pero aconteció simplemente, que somos un grupo de actores. Las decisiones, lo que hacer, cómo hacemos, son siempre discutidas en ese foro de estos 12 actores que constituyen el galpón. Gracias, Eduardo. Para empezar. Quisiera aprovechar, Eduardo, para preguntarte de qué manera platicábamos hace unos minutos sobre el vasto territorio con el que cuenta el Brasil. ¿De qué manera el Grupo Galpão se ha apropiado o, digamos, ha manifestado su identidad con una comunidad y cómo se ha relacionado con las diferentes cartografías del país? Bueno, yo creo que es una cosa muy fundamental cuando hablamos de la cuestión de la resistencia. El teatro tiene que se plantear junto a la comunidad. En este sentido, nosotros viajamos mucho por todo el Brasil y tenemos un vínculo muy fuerte con la comunidad de nuestra ciudad, que es Belo Horizonte, donde vivimos, donde tenemos un centro cultural que se llama Galpão Cine Horto, pero también desarrollamos un vínculo muy fuerte con las comunidades de los artistas del público en la ciudad por donde pasamos. Entonces, hay por todo Brasil es muy, muy grande, entonces en toda la ciudad por donde pasamos, la gente acompaña el trabajo de Galpão y he visto nuestros espectáculos desde la década de 90. Hay mucha gente del público que acompaña el trabajo de Galpão. Y yo creo que esto vínculo con la comunidad es una llave para la cuestión de la resistencia del teatro. ¿A quién más le gustaría responder el primer planteamiento? ¿Claudio? Buenas tardes, me sirve mucho de referencia lo que escucho, es de mis grupos preferidos, 37 años. Bueno, mi compañía tiene más de 20 años, que es la mitad de edad de la de ustedes. Es una compañía que es un híbrido, yo creo que casi todas somos un híbrido. El nombre compañía es muy útil para que el público pueda saber que es un trabajo que tiene un previo, ¿no? Y una consecuencia, no es algo que se formó de inmediato. Sin embargo, es una mezcla entre colectivo, entre grupo y entre empresa también, porque nosotros vivimos de esto, entonces también tiene elementos de institución también, ¿no? Entonces es una mezcla de todo y creo que todas las compañías ya estamos en eso. Nos tenemos que autopromover, administrar un nombre legal, etc. En ese sentido, esta compañía Grupo Colectivo sí tiene un director, que soy yo, y sí tiene un grupo estable de alguna manera, pero no es fijo, es decir,
Lo que ocurre es que los proyectos son de larga gestación. Nos puede tomar años hacer una obra de teatro. Particularmente los que investigamos son años de investigación, y de montaje puede ser un año y medio. Los proyectos rápidos express son de 6 meses. Pero el tiempo de presentación también es de largo tiro. De tal manera que la gente que ingresa va a ingresar a un año de investigación en conjunto y muchos años de presentación, así que no hay visitantes. Quien entra a un solo proyecto se convierte inmediatamente en miembro de la compañía por la naturaleza tan solo del tiempo que permanece en ella. Y muchos de ellos repiten y muchos de ellos son nuevos. Sí hay circulación, pero sirve mucho este modelo en el sentido de que los que tienen más tiempo pueden transmitir el conocimiento adquirido a través de años, y los nuevos traen nueva información. Digamos que es el modelo a grosso modo. En su página de internet tienen un proyecto muy interesante a partir de una serie de fotografías donde, si ustedes entran, pueden visualizar cómo el rostro de un integrante se va difuminando, disolviendo hacia otro rostro, y me parece que esto es una metáfora de un sentido identitario, de pertenencia, de arraigo de esta compañía. ¿De qué manera este arraigo se puede conformar en la práctica del día a día, ensayo tras ensayo, o búsqueda o experimentación? Yo creo que el arraigo nace de la creación propiamente. El grupo tiene gente de muchas partes del mundo, y no es porque busquemos que sea así, sino que es gente que nos hemos encontrado en el camino y hay eco en nuestro trabajo y han venido prácticamente a vivir a México para ello. Pero el eje de todo esto y el arraigo es el trabajo, en el sentido de que es una co-creación. Creo que todos trabajamos muy cercano a ello, me imagino, porque conozco el trabajo de lo que veo, pero hay mucho de participación, no en el sentido propiamente colectivo, pero sí son co-creadores. Es decir, los actores o todos los creativos participan del proceso creativo. No hay decisiones, no hay una dirección que llegue y diga tú vas a la derecha y tú a la izquierda, sino que todo es investigación, absolutamente todo, y eso crea arraigo, porque todos saben que son los nutrientes del producto. Gracias, Claudio. Partimos del planteamiento inicial. Alicia, ¿no vino? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo me siento pues bastante honrado de estar aquí representando a Lagartijas Tiradas al Sol. Solo somos una compañía más joven. Empezamos a trabajar en 2003 y el Galpao ya hacía espectáculos antes de que yo naciera, literalmente. Y la primera obra de teatro que yo vi, por la que básicamente me dedico al teatro, es una obra de teatro de ciertos habitantes que me llevaron de la preparatoria. Con Teatro Línea de Sombra es una compañía que nos ha apadrinado de muchas maneras. Entonces, digamos que siento que es una perspectiva, por lo menos, no sé, X, en fin, eso. Nosotros hemos cambiado muchas veces la manera de denominarnos, como grupo, como colectivo, como compañía. México, como ustedes sabrán, es un lugar donde no hay tradición del teatro de grupo como otros lugares de Latinoamérica, o la tradición fue bastante menor. Esto se debe a que aquí había, hay muchas teorías. Yo creo que se debe a la manera en la que se distribuían los apoyos para el teatro, y que generó la idea de la figura del director como el eje organizador y la fuerza de creación. Entonces los grupos fueron bastante minoritarios, aunque los hubo, el Cleta, el grupo La Rueca, había grupos, pero no fue como uno puede encontrar en Argentina, en Uruguay, en Perú, etc. Entonces para nosotros, empiezo hablando de Luis Pardo y yo, que empezamos en 2003 cuando nos conocimos en el CUT, como decíamos, está poca madre lo de los grupos, sin saber muy bien por qué eran los grupos. El internet era muy incipiente en ese momento, era muy difícil ver el trabajo de otras compañías, pero se podía leer, digamos, o lo que le contaban a uno de Yuyashkani hace ese tipo de teatro, y nosotros teníamos de alguna manera una especie de idealización de lo que se hacía
en el trabajo de grupo. Después, gratamente nos desilusionamos cuando empezamos a conocer el trabajo de muchos grupos, no de todos, pero muchos grupos. Estuvimos muy cercanos a un grupo que se llamó Cuatro Tablas en Perú, y era un teatro que, si bien tuvo mucha fuerza y un compromiso político envidiable, digamos, cuando nosotros lo vimos ya a mediados de los 2000, 2006, yo qué sé, pues ya era un poco como, un poco difícil para lo que nos gustaba en esa época. Entonces empezamos a desmitificar un poco la idea de lo que era el teatro de grupo y empezamos a nombrarnos colectivo. Nos nombramos colectivo durante algún tiempo, pero después de alguna manera sentimos, no que antes no lo hubiera, pero nosotros lo percibimos más, que lo colectivo tuvo una especie de ebullición en la sociedad y se empezó a equiparar lo colectivo con una virtud. Digamos que yo supongo que a raíz del neoliberalismo descarado en el que vivimos, la individualidad empezó a ser criticada como algo un poco más egoísta y lo colectivo como algo, pues, algo más buena onda, ¿no? Y pues eso también nos molestó bastante, entonces decidimos dejar de llamarnos colectivo y nos llamamos compañía. Pero luego como que también hubo un problema con eso y entonces ahora hemos empezado a inventar un poco de nombres que no tienen mucho sentido, como cuadrilla de artistas o más recientemente parvada, pero en realidad no tiene sentido más que la idea de que hay que inventar de alguna manera las palabras con las que definirnos en aras de empezar a poner límites o de enmarcar el trabajo que hacemos dentro de una genealogía más electiva, como que en el teatro, que es un arte que es muy difícil de compartir, como es evidente, porque es muy difícil de archivar, porque es muy difícil acceder al... Es difícil, pero uno tiene que escoger a sus abuelos, uno tiene que escoger a sus familiares. Y esa acción de escoger de dónde viene uno, para nosotros ha sido muy importante, como decir, estos son nuestros abuelos, estos son nuestros abuelos, estos son nuestros familiares, y estos no, estos los desterramos de nuestra familia. Y entonces, como que de ahí vienen mucho las palabras que usamos para denominarnos, en aras de construir, de alguna manera, una genealogía por afinidad, o algo así. Permíteme compartir un recuerdo que tengo de Luisa y de ti, de hace más como de 12 años, en un encuentro, en unas mesas de reflexión en el CNA. Tanto tú como yo acabamos de salir, ¿no? Tú del CUT y yo de la ENAD, y teníamos 20 y tantos años, y tú le preguntaste a quien estaba exponiendo en la mesa, que no, por supuesto que no voy a decir quién es, ¿qué opinaba acerca de la diversificación de tareas al interior de una compañía? Esta persona respondió así: el que dirige, dirige, el que actúa, actúa, el que escribe, escribe, lo cual nos impactó de sobremanera a algunos de los jóvenes que estábamos ahí. Esto lo comparto porque desde ese momento que yo empezaba a conocer el trabajo que ustedes hacían, me pareció que esta pregunta tuya visibilizaba esa inquietud por desempeñarse desde diferentes lugares al interior de esta familia que son las lagartijas. Es decir, de poder gestionar, de poder dirigir, de poder actuar, de poder escribir. Entonces, ¿de qué manera se da esta vida al interior de su familia, en este primer círculo inmediato, con respecto a este rol, a estos haceres y estos saberes? ¿Y cómo se dinamiza esto? ¿Cómo constituye una cierta identidad? No recuerdo esa mesa, fíjate, pero ¿Sergio Villegas? No, ya le eché de cabeza. Bueno, en fin, nosotros somos una compañía también, pues sí, como dice Claudio, un poco también sui generis. Somos alrededor de 8 personas más o menos estables, pero esto no quiere decir que siempre hagamos proyectos juntos, ni mucho menos. Hay proyectos que pertenecen a 2 o 3 personas del grupo y que trabajan 2 o 3 personas. Hay proyectos que trabajamos 6 personas. Es bastante disfuncional y hay la idea de que todo el mundo hace medio todo y de que todo el mundo puede escribir, todo el mundo dirige, todo el mundo actúa y todo el mundo hace todo. En realidad somos bastante enemigos de la especialización, tal vez porque no somos especialmente buenos haciendo nada, entonces siempre queda un poco mejor como
como hacer un poco de todo y ver ahí cómo pega. Pero también porque por la idea de cómo nos relacionamos con el trabajo. Parte de la compañía empezó por esta idea que mencionaban aquí sobre el actor, sobre el papel del actor dentro de un proyecto teatral. Yo me eduqué con Luis en el CUT en un momento bastante oscuro de esa institución, no es el momento en el que está ahora, pero un momento donde era muy claro el papel de los actores, cómo se ponían los actores dentro de un proceso y digamos, éramos ajenos completamente a experiencias como las que narra Eduardo, donde los actores básicamente toman las riendas de su vida como los adultos. Entonces nos preocupó mucho y nos parecía también bastante importante la idea de ponernos, de que los responsables de escribir o de diseñar ciertas cosas fueran los que ponen el cuerpo, digamos. Odio esa expresión de poner el cuerpo, perdón por usarla, no la usen si pueden, pero esta idea de poner el cuerpo en el escenario, como esta idea de cómo cada vez se vuelve más difícil en el mundo contemporáneo que alguien asuma la responsabilidad de algo, ¿no? Cuando te pasa algo en el banco, le hablas a una persona que te comunica con otra persona y en realidad no hay ni siquiera un dueño del banco con el que puedas hablar a final de cuentas. No hay nadie que encarne la responsabilidad de una situación dada. Y nos parecía interesante a nosotros como empezar a decir, vamos a hablar sobre esto de esta manera, tenemos estas decisiones y este planteamiento y vamos a ser las personas que desarrollamos ese planteamiento, vamos a ser las personas que nos ponemos ahí a defender, digamos, este planteamiento frente a los espectadores. Entonces ese fue como de inicio y ha seguido un poco, como que, bueno, una vez dirigimos unas obras, Luisa y yo, como directores, y no fue muy afortunado, la verdad. Entonces sí hemos seguido, digamos, poniéndonos nosotros en escena. Justo a tiempo. Hasta ahí llega. Yo escuchándolos a todos estaba buscando como la palabra precisa y bueno, me remití a nuestra propia página porque dije ¿qué habrá en nuestra página web? ¿Quién sabe qué escribimos para empezar? Pero había pensado en inicio en la palabra somos un espacio de creación, un espacio de reflexión, un espacio en donde trabajamos un conjunto de personas. Y de pronto digo, en la página dice topografía del proyecto, somos un proyecto. Y creo que es bastante adecuado decir somos un proyecto, Teatro Línea de Sombra, no desde siempre tal vez, porque creo que sí nos marca una forma de hacer y un modo de producción en el teatro que viene de 12 años para acá. Tenemos cumplidos 25 años de trabajo, yo pensaría entre 12 años de trabajo, 14, 13 tal vez, en donde decidimos empezar esto que todos llamamos la creación y creación, ¿no? Partir de problemáticas, de cuestionamientos, de preguntas sobre la realidad, sobre el contexto que nos interesa abordar y entonces lanzarnos a la tarea de la creación y no del montaje que no demerito para nada, todo eso lo hicimos durante mucho tiempo, el montaje de textos dramáticos cerrados y ensayar y hacer una obra. Creo que eso nos da como esta categoría de proyecto en donde aparecen otros espacios de trabajo en la compañía que tienen que ver con, podemos decir, la formación o el intercambio de saberes, con la difusión a través de transversales, y sí se vuelve entonces un proyecto mucho más abarcador, en donde también, ahora pensándolo por todo lo que decían los compañeros, empiezan a difuminarse, a perderse las figuras. Si bien es cierto que Jorge Vargas es un ojo de la escena de Teatro Línea de Sombra y quien está afuera, es cierto que cada vez más todos nos volvemos creadores de espacio, paisaje, objetos, imagen dentro de lo que hacemos, texto. Y mi figura como productora, gestora, como todos esos nombres que podemos ahora encontrar, también se va moviendo
y se va yendo hacia otros lugares en donde yo creería que tendría que irse el trabajo de un productor creativo, de un actor gestor, de un actor creador, ¿no? Y se empieza a mezclar todo aquello para volverse un proyecto en donde las personas que lo forman, que no somos fijas, no están pagados con un sueldo mensual, creo que nadie lo podemos hacer de los que estamos acá, sino que trabajamos por pieza, por creación, pero sí podemos generar al interior de ese espacio que significa Teatro Línea de Sombra nuestros propios proyectos, porque eso es lo que ahora ha pasado en los últimos años, de como hacer polos y esferas de trabajo de la gente que se acerca y que quiere ser parte de este proyecto. Mariana Villegas hizo un proyecto en donde Teatro Línea de Sombra fue como su casa, su Adatala, ahora Mariana García, más adelante, estamos como en eso de abrir este espacio, este proyecto, a que sean otras relaciones las que se puedan dar al interior y cada vez más, creo yo, perder la figura del director, cabeza de compañía, o de la productora que guía o que gestiona, porque los actores gestionan, los actores producen sus pequeñas piezas para insertarlas dentro de otra cosa. No sé, pienso que intuitivamente o por necesidad hacia allá se ha ido Teatro Línea de Sombra, y qué es lo que va más con los tiempos, porque lo otro no lo entendería en estos tiempos que vivimos. Tenemos que hacerlo así. Creo que nos toca también ir a buscar en dónde, cómo y cuáles espacios ocupamos. Y me parece que esa es la posibilidad de este horizonte más amplio, y no quedarnos con una idea de lo que sería como una compañía nuclearmente hablando, ¿no? Pienso que sí es una topografía, o tal vez sería una cartografía de un proyecto, algo por ahí. Para profundizar un poco más en esto que nos compartes, sí, es de alguna manera clara las vidas que ha tenido la compañía, digamos, con respecto a sus colaboradores o agentes participantes, ¿no? Una primera vida de la compañía, digamos, un tanto como en el formato en el que se suele hacer, como con entradas y salidas de colaboradores, actrices, actores, creativos, y después parece que se consolida, que se solidifica de alguna manera con personas que están interactuando de una manera más en comunidad, y que a su vez esto permite que se abran, que se diversifiquen, ¿no? Como con lo que nos compartías del trabajo de Mariana o de SWAT. ¿Cómo podríamos entender esta movilidad o estos desplazamientos en las vidas de la compañía? Yo creo que tienen que ver con esos intereses, y porque incluso gente que está con nosotros, digo, estoy viendo a Alfadir Luna, por ejemplo. Alfadir es artista visual, está en Teatro Línea de Sombra en un proyecto específico que diseñamos cada año que se llama Amarillo en la Ruta Migrante, y que tiene que ver con este desplazamiento de amarillo en la ruta, ¿no? Está Eduardo Bernal, que es alguien que lleva 10 años colaborando desde diferentes lugares, y que también ahora él ya se lanzó con otros jóvenes con Pendiente Teatro a hacer una pieza con ellos y en colaboración. Creo que la oportunidad que da el tiempo, por un lado, es de lenguaje, es de entendimiento, es de pensamiento, es de relación, porque si no, ¿cómo maduras todo esto? ¿Cómo lo haces? También creo que esta posibilidad abre como huecos para que entren como otras corrientes, como que también puedas también refrescar cosas, porque no sé, supongo que le pasará a Claudio, Eduardo, Gabino, alguna vez él y yo hemos hablado, que te sientes de pronto en la crisis y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, otra vez voy a empezar por el mismo lugar, a ver cómo le hacemos para darle la vuelta y empezar por otro lado. Ahora, por poner un ejemplo, yo misma en este momento, como parte de Teatro Línea de Sombra, me encuentro en la necesidad de hacer una pieza
yo, con una colaboradora desde el arte sonoro experimental. Nunca me había planteado eso, pero ahí está. Y parte, yo creo que sí, de un lugar que no sabíamos que estaba, que era ese diálogo con el afuera, con algo que sí te afecta, te interesa y además te expulsa necesariamente hacia otros lugares de la creación y del teatro. Entonces ya de pronto, pues quién sabe si te puedes quedar en la sala de teatro, pues te tienes que mover a otro lado y ya no es nada más el teatro y es también la calle y nunca te habías planteado que ibas a hacer algo en el espacio público, qué sé yo. Yo creo que esos son los espacios que se abren. Entre menos cierre uno la pieza, ahora lo estábamos hablando, ya también a veces hay límites, ¿no? Ya esta es, pero entre menos la cierres, más posibilidades tienes de ir hacia otros lugares y colocarte y preguntarte y emproblemarte, ¿no? Con lo que estás haciendo. Entonces, a saber hasta cuándo dure, porque también dependemos de los tiempos políticos, de la economía, de que quien quiera venir a ver lo que hace Teatro Línea de Sombra o Lagartijas o Desiertos Habitantes o Galpao esté ahí presente. Nunca nos habíamos planteado estar 25 años haciendo teatro, pero aquí estamos. Gracias. Y hablando justo de fechas, ¿no? Permítanme compartirles. Aquí ya se han dado fechas. El grupo Galpao es fundado en el 82, ¿no? Teatro Línea de Sombra en el 93, Teatro de Ciertos Habitantes en el 97 y Las Lagartijas en el 2003. Vaya, el grupo más joven de las compañías que nos acompañan ya tiene 15, 16 años, ¿no? Lo cual, o sea, es harto complicado en una realidad como la nuestra. Durante el tiempo de vida que cada compañía ha tenido, se perciben varias vidas al interior. Varias vidas que conjugan diferentes procedimientos, diferentes perfiles de colaboración, de participación de actrices o de diseñadores, diferentes modos de relacionarse con los públicos, incluso diferentes modos de financiamiento. Se perciben en las 4 compañías. Quisiera que nos compartieran sobre estas vidas que han tenido dentro de su propia vida creativa. Uma obra que foi gran éxito, e todo gran éxito é muito bueno, pero também é muito peligroso. Que hicimos uma montagem de Romeo e Julieta em La Calle, que foi ao Globo Theatre e viajou a todo o mundo, em muitos países. E isso deu uma projeção muito grande ao trabalho de Galpão. O Galpão sempre, desde o princípio, pensamos no teatro como um lugar de... Queríamos ser profissionais, fazer solo teatro, porque em nossa cidade, Belo Horizonte, hasta a década de 80, a organização teatral era muito amadora, no sentido de que a gente fazia o teatro, pero tinha outro trabalho para ter plata. E nós sempre planteamos muito claramente esta possibilidade do teatro como uma profissão profissional. E desde então queríamos ter tipo de patrocínio, E isto logramos em 94 com um banco. Depois com uma companhia de teléfonos, o capitalismo. E por 20 anos estamos com a Petrobras, que é a companhia de petróleo de Brasil, que
Los últimos años la Petrobras fue como un ministerio de la cultura en Brasil, porque tenía un apoyo muy fuerte a todas las compañías, proyectos ecológicos, la cultura. E agora estamos vivendo uma situação em Brasil realmente muito grave, que temos um governo de extremíssima direita, muito radical, e que puso a cultura como a inimiga primeira. Então, há um projeto realmente de perseguição a tudo que seja a cultura em Brasil com este novo governo. Então, para nós temos que repensar todo, porque temos uma parceria com Petrobras de quase 20 anos. Eles nos dão um soldo para todo o ano, e com este dinheiro nós ponemos parte de esto em la manutenção do grupo, e parte temos uma série de atividades onde sempre focamos na possibilidade de percorrer o Brasil mais profundo. Então, como hacemos muito teatro de calle, não necessitamos de casas de espetáculo. Então, muitas vezes vamos a hacer teatro em la calle, em las ciudades onde não há teatro. E isto é uma possibilidade muito boa. Este patrocínio de Petrobras sempre nos permitiu fazer este tipo de trabalho, de ir ao Brasil profundo, porque eu creio, nós creemos que isto nos ensina muito, de estar em las regiões, em las cidades onde não há teatro. O Brasil também é um país muito complexo, muito diferente, muito heterogêneo. Então, visitar todos esses diferentes lugares de Brasil para nós é uma coisa muito importante. Mas agora vamos a viver uma situação que temos que reinventar todo, porque eu creio que é muito certo que vamos a perder esta parceria, porque todo está perdendo. Por aquí. Aquí llegaron Gilma, nuestra productora, Euda, actriz, y Márcio Abreu, que es el director del espectáculo que vamos a hacer nos en el teatro. Bienvenidos, saludos. Pues yo lo que he vivido, y tomo la palabra reinvención. Nuestra compañía no tiene tanto tiempo, pero sí me llama la atención cuando nosotros comenzamos, como ocurre con todo grupo, pero igual un odontólogo, porque a veces nos ponemos en una posición muy particular los artistas y creemos que tenemos menos que los demás, pero ningún odontólogo, digo yo, también tiene que poner su consultorio, es el mismo trabajo que montar una obra de teatro. Vamos, hay que validarnos ante un conjunto de gente, ante nuestra comunidad. Y en ese sentido, yo me acuerdo que como grupo no veíamos las condiciones para lo que queríamos hacer. Y hubo que crearlas, hubo que nosotros dotarnos de ellas. Y llegamos a un tipo de sistema que funcionó, pero se cayó pronto. Y entonces este ejercicio de reinvención yo lo veo como muy constante con sus crisis correspondientes. Y sí, tendría que decirlo, básicamente son crisis económicas, ¿no? Que de pronto la compañía ha pasado por años que no vemos por dónde, ¿no? Y el asunto es resistir, esta resistencia de la que hemos estado hablando, pero es un ejercicio de reinvención constante. Te escuchamos y muchos nos reímos porque no es muy extraño lo que estamos viviendo o hemos vivido, hay mucha similitud, ¿no? Los modelos van cambiando muy rápido y cada vez más rápido. El modelo que encontremos ahora funcional en 3 años ya no va a funcionar. En el momento que también se generaliza, deja de funcionar por naturaleza, se satura, todos los medios se saturan. Entonces, es natural y ahí está lo interesante, que puede llamarse una compañía, grupo, colectivo, proyecto. Cuando resistes a través del tiempo, entonces sí hay una continuidad, si no es algo pasajero que no deja de ser meritorio. Pero también es meritorio la consistencia a través del tiempo.
Yo creo que tal vez por las condiciones mismas del momento en el que empezamos a hacer teatro, nosotros partimos de un esquema totalmente opuesto al de Eduardo. México es un país donde cuando yo empecé a estudiar había la posibilidad de que un actor viviera del teatro. Sí se podía. Había que hacer 6 obras y correr de un ensayo a otro, dar funciones de 20 cosas, y se podía, que había actores y actrices que vivían del teatro y sí se daba. Nosotros como que decidimos muy rápido que bajo ese esquema no nos interesaba, y como aquí no teníamos posibilidad de una parcería en ese entonces con una empresa, digamos, yo que sé, no sé por qué, yo que sé, la vida, en fin, nosotros decíamos que preferiríamos y seguimos prefiriendo ser un poco amateurs en ese sentido, como tener trabajos por todos lados de cualquier cantidad de cosas y cuidar, digamos, el trabajo teatral para lo que queremos hacer. No hacer el teatro que no queremos hacer. Cuidar es el espacio del teatro como algo, sí, muy importante, y que no tenga que depender nuestra subsistencia material, digamos, del proyecto artístico. Hay momentos de la compañía donde ha ido muy bien la cosa, hay momentos donde ha ido menos bien, normal, y hay momentos donde ganamos bastante dinero y hay momentos donde no ganamos dinero, y en esos momentos donde no ganamos dinero, pues cada quien sabe que tiene pues una serie de pues yo qué sé, de que se invente, no sé, como todas las personas se inventan la manera de ganarse la vida, normal, y eso, pero siempre ha habido esa idea como de no una romantización de lo amateur, sino una idea de que mientras logremos separar nuestra subsistencia de nuestro trabajo artístico puede ser sin hacer ningún tipo de concesión. Pero eso ha sido como siempre. La pregunta sobre las vidas es una pregunta mucho más estética, como que esto lo hemos tenido claro. Tampoco hablamos mucho de eso, de dineros. Luisa tiene una postura muy radical sobre los apoyos los apoyos permanentes del Estado, y pues bueno, pues así ha sido y ya ni modo. Como que no, ya no hemos hecho tanto ese asunto, en fin, pero entonces no se habla mucho de dinero, en fin, si cada quien se rasca con sus uñas como pueda, y las obras no cuestan dinero, o sea, tratamos de hacer proyectos que no cuesten dinero en términos de producción, como que nunca usamos algo que nos vaya a costar mucho dinero y que nos vaya a meter en un problema, como que la idea de esperar por un apoyo para poder realizar un proyecto nunca la hemos obtenido, con el costo estético que tiene de que, bueno, nuestras obras se ven más o menos igual porque tampoco tenemos tantas sillas en nuestra casa, ¿no? Entonces siempre son las mismas, en fin. Pero lo que sí es importante para nosotros es la idea de cómo las vidas han ido cambiando en cuanto al trabajo artístico. Entonces empezamos con una tendencia muy de hablar sobre la biografía, sobre nuestra biografía, sobre yo me llamo Francisco Barreiro, yo me llamo Gabino Rodríguez, yo me llamo Luisa Pardo, y mucho de poner esa biografía en escena. Ese fue como los primeros 5 o 6 años de la compañía. Luego hicimos una obra que se llamó Asalto al agua transparente, que era una especie de documental, entre comillas, sobre la historia del agua en la Ciudad de México. Y digamos, a partir de eso fue en 2006, o sea, más o menos pronto, empezamos a mezclar, digamos, la tendencia autobiográfica con la sociedad o los problemas sociales, sí, la sociedad donde se insertaban esas vidas, cómo se veían afectadas vidas individuales por las condiciones sociales y por el mundo en el que estaban viviéndose esas vidas. Y fue la segunda parte de la vida de la compañía, fue esa idea de revisar el pasado. Hicimos un proyecto sobre las guerrillas en México en los 60s y los 70s, un proyecto sobre la historia del PRI, un proyecto sobre la historia del narcotráfico. Entonces esa fue como la segunda parte de revisar historia, y que era mucho de ir a archivos, yo qué sé, un poco ese tipo de onda que ya conocen. Y la tercera parte, que es en la que nos encontramos ahorita, es más una pregunta de cómo el teatro se puede relacionar con el presente o con un pasado muy reciente. ¿Qué puede el teatro para tratar de elaborar algo que acaba de suceder, algo que está todavía sucediendo? Y en ese momento nos encontramos, y esas, digamos, yo creo que serían las 3 vidas de la compañía. ¿Esas eran las vidas? ¿Vas por ahí? Bueno, pero sí tengo que decir, porque yo creo que es importante y no es secreto en este país, que
que sí somos, yo creo, de los países latinoamericanos donde hay un apoyo del Estado para la cultura. O sea, sí hay que ponderarlo, reconocerlo. Habrá posturas. Ya sabemos que este inicio de sexenio y este año es especialmente polémico. Seguramente habrá muchísimas opiniones entre los que estén aquí presentes. Nosotros somos una compañía apoyada por el FONCA y por el Estado. A partir de años atrás, sí, eso es verdad, como otras compañías. También somos una compañía que generamos al trabajar, al girar, al vender funciones, al circular. Sí puedo decir que sobre todo tenemos una pieza que seguramente algunos de ustedes han visto, que se llama Amarillo, que sí ha generado para la compañía y para los actores, y ha habido muy buenos tiempos en donde a Claudio le ha de haber pasado, a Galpao, digo, Gavino lo maneja, Lagartijas lo trabajan de otra manera, pero en donde sí han podido vivir los actores netamente de trabajar en una pieza de teatro, ¿no? Lo cual yo creo que está bien, o sea, obvio, porque no una cosa y la otra. Que el Estado apoye a los artistas y la cultura también. Eso por un lado. Por el otro, con respecto a las vidas, creo que ya lo dije, como en estas dos etapas que creo que que encontramos en Línea de Sombra, como esto que parte a la mitad de estos 25 años, claramente a nivel de creación, y que ahora yo creo que también estamos entrando en otra etapa porque hemos decidido justamente este año no tener una sede de trabajo, que es una gran carga, que también significaba muchas cosas porque otras personas, otros artistas iban a estos espacios que Teatro Línea de Sombra ha procurado, y sobre todo lo que hacíamos era abrirlos a que llegara la gente a trabajar ahí, a hacer cosas. Decidimos ya no tener esa estructura y esa carga. Entonces creo que eso nos va a llevar hacia otro lugar. Nos va a desplazar hacia otro estadio de trabajo en donde, a saber si de pronto las cosas tengan que ser incluso. A mí me ilusiona eso de haber quitado ese gran peso y esa carga. Bueno, uno, porque yo cargaba mucho con eso, con mi asistente, en ver cómo se le hace para seguir teniendo un espacio. Ahora solo hay una bodega y que espero se haga cada vez más pequeña. Sí, es pequeña. Pero creo que nos va a desplazar hacia lugares en donde también puede ser, no sé, yo me ilusiono un poco, haya otros caminos de salida, que yo lo veo en Lagartijas, como creo que Lagartijas tiene como esta flexibilidad enorme. Veo que de pronto Gavino postea algo así como, no sé si es un disco. ¿Qué era un disco? Era un libro, un audiolibro. Entonces digo, estos, ¿qué onda? Ya tienen un audiolibro, o no sé qué, es unos audios, dice, y también una expo, y no sé qué, y hacen una... Entonces yo digo, ¿y qué tal que uno se pregunta también por otras formas de salida, ¿no? De lo que estás planteando. Eso me da un poquito de ilusión pensarlo. Ahora, Jorge Vargas, que no me está escuchando, o a lo mejor me está escuchando allá atrás, pero sí estamos de acuerdo en que hacemos teatro. Teatro Línea de Sombra hace teatro, sí, es verdad. No hemos hecho otra cosa. Pero tal vez esta otra vida, esta última vida, esta vidita que estamos empezando, que no sé si será la última, siempre también plantearse eso está bueno, ¿eh? Sí nos lo hemos planteado cada vez. Ahora sí, yo creo que se acabó. Lo hemos dicho muchas veces. Y pues no se ha acabado. Viernes, sábado y domingo. Hemos hablado un poco de las vidas internas, de los modos de organización y de financiamiento, de las maneras de relacionarse al interior. El siguiente planteamiento, antes ya de pasar al diálogo con ustedes, con el público, sería alrededor de su trabajo con lo local, justo con el público, con un público local, con una comunidad local a la cual cada uno pertenece
o a las cuales se pertenece, pero también hacia otros ámbitos. Hablábamos de esta movilidad internacional, ¿no? Que también es algo que caracteriza a las 4 compañías, grupos colectivos. ¿De qué manera esto ha significado, si acaso por usar una analogía óptica, una especie como de refracción, de reflejo, de proyección? ¿Cuál ha sido la relación con los diferentes públicos con los que se han relacionado, con los que han compartido saberes? Y también, ¿cuál ha sido esa contaminación de no solo de ida, sino de vuelta, ¿no? Hablando de una multiplicidad de comunidades con las que han dialogado. Bueno, yo creo que esta contaminación es muy importante. Yo creo que el teatro es para el público, estar con el público. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con teatro de repertorio. Hacemos una pieza, por ejemplo, por 10 años, 12 años. Trabajamos con 5 o 6 obras al mismo tiempo. Eso es importante, porque donde sea posible llevar el teatro, nos vamos. Yo creo que es muy importante para la sobrevivencia del teatro crear una conexión profunda con el público, con la comunidad donde vivimos o la comunidad que visitamos. Entonces, por ejemplo, siempre que en cualquier comunidad donde vamos a hacer los espectáculos, para nosotros es muy importante hacer una charla, hablar del trabajo, hacer talleres, encontrar con los actores de esta comunidad, porque estes encontros nos hacen, nos enseñan mucho también. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, yo creo que el teatro tiene que siempre, Alicia, yo creo que es una cosa importante, la perspectiva del fin es siempre importante para nosotros también, con una posibilidad real. Vivimos, el teatro es un organismo muy vivo, muy presente del momento, del aquí y del ahora. Entonces, esto es vida. Nosotros en Galpão hablamos mucho de esto. Galpão hoy es una institución. Hay siempre el peligro de las instituciones, porque quieren todo el tiempo te poner una máscara, te poner un nombre, te poner una clasificación. Yo creo que es importante para nosotros en cuanto a artistas saber que podemos todo, nos reinventar constantemente. Esto es una cosa política, es una cosa social, una cuestión estética, que yo creo que es muy importante, pero para nosotros esta cuestión de un viés de estar siempre muy presente con la comunidad es fundamental para la sobrevivencia del teatro. Para la comunidad en nuestra ciudad sepa que ellos necesitan de nuestro trabajo, ellos reconocen nuestro trabajo como un valor social que es muy importante para sus vidas. Yo creo que eso es importante, el teatro, ir atrás de esto, resgatar este vínculo con la gente todo el tiempo. Ok. Alicia. Breve, para que tengamos intercambio. Me parece importante la palabra resistencia, está en el título de la mesa. Y lo que habla ahora Eduardo de repertorio, que tal vez es una palabra que a veces da un poco de
no sé, que provoca algo doble, porque dices compañía de repertorio y te imaginas a la Comédie Française tal vez ahí. O sea, no sé, algo que fluctúa entre lo ya, que es como una pieza arqueológica o algo así, o que la ves ahí iba a decir en un museo, pero me parece que hoy en día es un acto de resistencia. El hablar de repertorio, el hablar de ese insistir en lo que dice Jorge muchas veces, compramos tiempo más que producir y producir y producir. Porque es fácil irse ahora sí que con la finta. Yo creo que aquí, de estas compañías, quien más gira es Lagartijas, es clarísimo. Y me parece que su trabajo en ese sentido, o sea, es realmente intenso. Están en todos lados durante todo el año y dices, wow, o sea, porque también es cansadísimo. Y en qué momento me detengo, ¿no? En qué momento me siento supongo que vendrán esos momentos en donde dices tengo que parar para hacer lo que sigue, para ponerme a pensar, o en el camino lo hago. Es un poco ilusorio lo de todo esta cosa del viajar y de salir. Hay ahí algo que es un espejismo un poco raro. Lo hemos hecho nosotros bastante, creo que se dio en México, pues Claudio empezó. Claudio, todo mundo dice, de ciertos habitantes empezó a salir al extranjero. O sea, no fue fácil para el teatro mexicano salir a Europa, ¿no? Y a Sudamérica la relación es muy reciente, es muy joven, ¿no? No es de mucho tiempo. Y Estados Unidos, Claudio la conoce más que todos los que estamos aquí. Nosotros hemos empezado a relacionarnos, Lagartijas también, pero hay algo de ilusorio en aquello. Luego pasa rápidamente, en realidad son relaciones muy efímeras, pero sí hay un termómetro ahí que a lo mejor yo lo tomaría, pero hacia uno, para decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿No? Yo nada más por poner rápidamente el ejemplo, que es el ejemplo más significativo nuestro y que sí nos caracteriza. Amarillo es una pieza de 10 años que empezó, pum, se fue, agarró 2, 3 años, vivimos de ella, giramos muchísimo, pum, vino un impas y ahora vuelve. Pero bueno, tiene lógica porque está ahí de nuevo. Claro, habla sobre migración, hay un muro, hay una frontera ahí, y para nosotros es obsoleta en cierto sentido, escénicamente en muchas cosas, pero no, resulta que constantemente se está actualizando en este momento y vuelve otra vez a llevarnos hacia otro lado. Pero Baños Roma tiene 5 años y salió poco y ahora, ¡pum!, de pronto. Entonces, este repertorio, mantener las piezas es un acto de resistencia ante la velocidad, ante lo que vivimos diariamente, ante el hacer nuevo, cambiar, otra cosa. A ver, un programador, ¿puedes hacer algo parecido a Amarillo, pero diferente? ¿No? Que más o menos tenga lo mismo. A ver, es ahí donde yo creo que viene la ilusión en esto de la circulación. Sin embargo, me parece que es otro contacto del que habla Eduardo con lo que hace Galpao en Brasil, y que yo digo que lo que sí tenemos que trabajar es incentivar la circulación en este país, es que podamos estar en los estados, en los municipios, sí en las comunidades, sí en todo el país, pero no sé si cómo se está haciendo. Ese es otro tema a discutir, pero eso se acabó. No sé cómo les haya ido a ustedes, Claudio y Gabino, pero para nosotros hace 2, 3, 4 años que no estamos trabajando en la República Mexicana. Muy poco. Bueno, sí, en cuanto a todo esto de cómo circulan las cosas, sí, Teatro de Ciertos Habitantes hizo la carretera por la que ahora circulamos muchas personas en este país. Pero lo que me interesa hablar en este momento es un poco sobre lo que habla Eduardo de los fines, que me parece que es algo que pues, se ha visto que hay que preguntarse constantemente, y sobre todo me interesa pensar cómo nos planteamos como artistas cuando hay un fin que se plantea desde el Estado, cuando el Estado plantea que hay un fin de las artes
y cómo reaccionamos nosotros como artistas frente a ese planteamiento. Si hay un planteamiento de que el arte se justifica, digamos, o encuentra su sentido de ser por un componente ético y la manera en la que ese arte se relaciona y o reconstruye el tejido social y o crea comunidad o lo que sea, ¿cómo nos planteamos los y las artistas frente a eso? Para nosotros es claro que hay un planteamiento de oposición ante cualquier idea, aunque sea una idea que nosotros hayamos trabajado de alguna u otra manera. Creo que es importante para nosotros en este momento pensar el arte como pensar que los atributos estéticos del arte no se suplen con ideas éticas. No hay un arte bueno y un arte malo. Para nosotros como compañía, siempre es difícil hablar con todo porque si estuvieran aquí los demás en realidad estaríamos discutiendo sobre eso, pero pues su ausencia me da la representatividad, entonces ahora sí que ni modo, hijos. Yo sí creo que debemos cada persona, cada artista, cada grupo tener nuestros planteamientos sobre el fin artístico, sobre lo que queremos hacer y no necesariamente plegarnos a los planteamientos del Estado, por más nobles que estos sean o parezcan. Si han revisado las convocatorias últimamente, hay una serie de conceptos y una serie de ideas que parecieran ser de cierta importancia para el arte, y yo creo que los artistas tenemos que resistir frente a cualquier tipo de imposición, sea de la extrema derecha, como está sucediendo en Brasil con Bolsonaro y compañía, o sea desde un gobierno de otra índole como el que tenemos en nuestro país. Ok, entonces pasamos, compartimos el micrófono con ustedes. Por acá ya tenemos alguna pregunta. No sé si tengamos micrófono en la sala. Sí. Allá al fondo a la derecha, actor. ¿Yo? Hola, estoy en el fondo. No me veo, pero aquí estoy. A mí justo con esto que acabas de mencionar, Gabino, algo que me gustaría conocer de estos grupos, justo tiene que ver con los criterios éticos al momento de trabajar y de abordar los proyectos, tanto en las metodologías de trabajo y si es que se han enfrentado a algún problema que haya transformado esos criterios a lo largo de estos años, y también en los contenidos de los proyectos, ¿no? Como justo lo que comentas, Gabino, respecto a la influencia que puede tener el tener un apoyo económico del Estado y cómo eso modifica los procesos creativos, tanto en tiempo como en discursos, posiblemente o no. ¿Cómo se enfrentan ante ello? ¿Qué criterios éticos han establecido como compañía y si se han modificado a lo largo de los años que llevan trabajando? En mi experiencia, tengo dos experiencias que a lo mejor te pueden ejemplificar. Cuando la compañía empezó a viajar en esta ilusión de viajar muchísimo, me acuerdo muy bien una programadora muy importante, como una decana de la programación en Europa, que es Freelassen, me dijo: ustedes tienen que producir cada año una obra para estar en el circuito internacional. Y yo me lo planteé, nos los planteamos y decidimos no estar en el circuito, porque no podíamos trabajar para un fin que no era el nuestro. Si era natural, dijimos, si encajamos, pues encajamos, y a veces encajamos en tiempos y sí circulamos mucho, pero no era nuestro fin. Pero es lo mismo que ocurre con las becas, ¿no? Hemos obtenido algunas becas, pero nosotros hemos salido de muchas becas ex profeso cuando ya nos adaptan al proyecto. Cuando tenemos que trabajar para la beca es que las hemos dejado. Y es fácil decir, siempre dicen, es que ellos siempre tienen la beca. No es cierto, es un decir, porque por voluntad nos hemos salido, o sea, no hemos intentado seguir.
Y solo cuando esa beca es un coadyuvante del proyecto, tiene sentido tenerla. Si no, no tiene el mayor sentido porque entonces estás trabajando para otro fin. Y yo creo que la intención inicial de los proyectos no se puede traicionar. Cuando se traiciona, pues ya lo dije con la palabra, se traiciona, ya no es tu proyecto. Ya le pertenece al programador, al Estado, al que te paga. Me parece una posición de resistencia bien interesante, con las consecuencias que puedan tener. Por allá al fondo. Hola, buenas noches, tardes. Yo soy Manuel y más que decir mi nombre quiero decir el de mi grupo. Somos La Cabra Salvaje, por ahí está Lisette y nuestros compañeros querían venir hoy. Y bueno, para nosotros era algo muy importante venir hoy a este encuentro y encontrarnos con lo que es nuestra tradición, como decían, de grupos en México que a veces es difícil de encontrar. Y algo que, bueno, apenas nosotros estamos por cumplir un año, ¿no? Pero son muchas las preguntas que nos hacemos en relación a esto de cómo nos nombramos en tanto que queremos acumular y soñar juntos en vistas a largo plazo, ¿no? Y entonces quiero como contar una pequeña anécdota de algo para mí muy significativo que tiene que ver con Teatro Línea de Sombra. Una de las actrices que lleva mucho en el grupo Vianney, en algún momento yo le pregunté, porque la quiero mucho, ¿cómo fue cuando tú perdiste tu voz? Y me dijo, pues empecé a hacer las otras cosas que sí podía. Y para mí es, cuando nos preguntamos qué o no es un grupo, tiene que ver con que en un mundo en el que las personas ya somos desechables, no podemos permitirnos como artistas serlos. Y en ese sentido creo que esa es una de las éticas que defendemos. Y que justamente, como decía Gavino, ¿cuál es el fin, no? Creo que en la medida en que tengamos en claro algo con lo que nosotros ahorita estamos resonando mucho, que es que la tarea jamás desplace la relación. Porque si no le apuntamos a ese intentar construir nuevas relaciones, pues se nos cae todo. Y quería preguntar, nuestro sueño es construir un teatro en México, un teatro laboratorio donde podamos vivir juntos, investigar juntas y juntos. Y quería preguntarle a Grupo Galpao, ¿cómo fue su experiencia con su espacio físico real en Brasil? ¿Cómo fue que llegaron a tenerlo, a construirlo? ¿Cómo fue el apoyo o no del Estado en este proceso? Hoy en día, ¿cómo es que lo sostienen? ¿Y qué implicancias tienen con sus alrededores, la comunidad, etcétera? Gracias. Bueno, para nosotros tener un espacio propio fue fundamental. Dio-nos una otra dirección al trabajo, porque antes de esto el trabajo estaba muy desorganizado, porque los escenarios estaban en la casa de uno, los figurinos en la casa de otro, había un teléfono en la casa del otro, entonces todo y este tipo de desorganización se refletía claramente en el producto de nuestro trabajo, creo. Y nosotros tuvimos una experiencia que fue hicimos una tournée por Europa, Francia, Italia, con Julia Scani, con Quatro Tablas y dos grupos de Chile. Fue una invitación de Eugenio Barba. En la época nosotros fuimos a Wampani en 87, en un homenaje a Grotowski en el desierto de Perú, y el año siguiente ellos nos invitaron como una representación del teatro de Sudamérica para ir a Europa, festivales organizados por los grupos del tercer teatro que hacían. Fue una experiencia para nosotros muy importante, porque ahí vivenciamos esta situación de grupos que vivían en pequeñas ciudades de Italia, y grupos que realmente tenían una conexión muy fuerte con la comunidad donde vivían. Tenían un espacio, organizaban un festival internacional todos los años, tenían una biblioteca, una videoteca, un teatro para la gente de la comunidad para ver el teatro. Eso fue una experiencia muy importante. Y esta experiencia nos permitió ganar plata.
em dólar, em um momento em que em Brasília o dólar estava altíssimo. Então, nós conseguimos, hicimos uma deuda de como $10.000 e pegamos todo o dinheiro desta turnê e compramos um espaço, um galpão, que é um espaço, um bodegón. E isso realmente foi muito importante. Depois, temos este centro cultural que é alquilado, não é o espaço não é de nós, é um cine que se cerrou e que muito cerca de nossa sede e organizamos um espaço cultural que tem talleres, oficinas, tem muitas coisas. Trabalhos invitamos grupos a ir se apresentarem neste espaço. Nós mesmos muitas vezes estrenamos nossos trabalhos neste espaço. Pero eu creio que a questão do espaço, pelo menos para nós, foi fundamental. Foi fundamental. Gracias. Buenas tardes. Un poco pensando en esta cuestión de la época que estamos viviendo como México, y la responsabilidad social que puede llegar a tener el teatro. Desde la Ciudad de México creo que a veces es muy fácil tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntar cómo podemos descentralizar el teatro. O sea, en una estructura económica, política como la que vivimos, que sabemos que todo gira alrededor de la Ciudad de México, ¿cómo podemos justamente acceder a estos estados y descentralizar el teatro? Digo, espero no alejarme mucho del tema, pero es que me inquieta porque lo que estamos viviendo, bueno, creo que justo se requieren pues tareas más drásticas. No voy a responder a la pregunta, pero porque no tengo ninguna respuesta, pero tengo una idea sobre que yo creo que el teatro no tiene responsabilidad social. Esa es mi postura. Yo creo que los ciudadanos tenemos responsabilidad social. Yo creo que como ciudadanos tenemos que reaccionar frente a lo que está sucediendo en el país. Pero no necesariamente creo que el teatro, que tengamos que darle esa carga al teatro, como que el teatro nos pudiera de alguna manera salvar, o cómo el teatro puede accionar dentro de eso. Para mí, y pensando en artistas que por los que tengo enorme respeto, separan muy tajantemente su práctica como activistas de su práctica como artistas. La práctica del activismo tiene fines muy concretos y es muy fácil medir la eficacia de una acción. Digamos, si lo que queremos es que se legalice el aborto, hay una serie de acciones que podemos tomar para realizarlo, y es muy fácil saber si esas acciones, digamos, cumplieron su cometido o si fracasaron. Es una cosa de fracaso o acierto. Y podemos volver, no, los fracasos no son permanentes, digamos, se fracasó esta vez, podemos volver a salir para generar acciones que nos lleven a un fin específico. Yo creo que el arte no se puede y no se debe medir así. Yo creo que el arte no fracasa y no tiene éxito así. Yo creo que el arte no... Me cuesta trabajo pensar en una obra a mí, realmente, si soy como sincero, en una obra que haya realmente reconstruido, como que el producto artístico. Creo que son muy importantes las tentativas de los grupos que van a comunidades o que van a lugares donde sucede la violencia, que tienen cierta interacción con la gente, pero creo yo que la fuerza de eso es una labor ciudadana. No es que la obra de teatro en sí despierte cierta resiliencia desde mi punto de vista, en los espectadores, y eso haga que cambie la cosa. Entonces yo principalmente pienso que el teatro no tiene una responsabilidad social. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Se trabó mi celular y aquí había escrito la pregunta, perdón.
Aquí. Listo. Me gustaría saber un poquito cómo cada uno tiene un modelo de producción diferente. Es decir, por ejemplo, Claudio, él marca desde el principio que eres director todavía. Acá de Galopao de repente tenemos directores invitados y de este lado van construyendo, van cambiando un poco. Me gustaría saber cómo son esos modelos de producción. O sea, cómo la figura del director funciona en cada una de sus compañías y cómo aplican estos modelos de producción por proyecto. Es decir, al no tener un director, por ejemplo, en este caso, todas esas tareas o ese cúmulo, ¿cómo lo van, justo cómo se va repartiendo entre los demás o las tareas? En este caso, por ejemplo, con Claudio, cuando tienes una postura muy firme, ¿cómo compartes esta cosa creativa con el actor? Y igual cómo funciona en Galopao. Bueno, nosotros yo creo que nuestro trabajo es muy heterogéneo. Actuamos en muchas frentes, no tenemos una única cara. Y yo creo que, de cierto modo, nuestro lenguaje resulta de los diferentes encontros que tenemos. Entonces, cada artista, que encontramos, ellos nos influencia y nosotros influenciamos el trabajo de estos artistas. Es claro que para nosotros la cuestión del actor actuante todo el tiempo proponiendo cosas, un actor creativo es fundamental, porque realmente yo creo que el teatro se hace primordialmente con los actores, ¿no? Y que siempre pensamos que más importante do que todo es el trabajo que hacemos. No, yo creo que es más o menos eso. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con Gabino también de esto, que encarar la libertad radical que el teatro y el arte debe tener. El arte no puede ser, no puede tener una función. Cuando hacemos arte tenemos que ser radicales o intentar de ser, porque no siempre conseguimos. Lo logramos, pero tenemos que ser radicales en esta intención de una libertad radical del arte, que no tiene que se proponer a nada. Bueno, ya que me viste particularmente, que todavía soy director, pero me gustó que dijeras todavía, porque a lo mejor voy a ser bailarín el año que entra, ojalá. Bueno, es muy rápido. Yo creo que en nuestro caso, como yo lo veo, es un asunto de ahorro. Hay que ahorrar para el siguiente proyecto. Básicamente lo que hacemos es ahorrar, y si hay una institución que nos ayude, pues le entra, porque además nunca alcanza. Pero sobre todo es trabajar mucho, vender mucho. Yo lo digo, soy hijo de comerciantes, con orgullo lo digo, que siempre se ha demeritado mucho al comerciante, y mi abuela comerciante y era un hombre totalmente meritorio. Vendía ropa de niños pueblo por pueblo, y yo estoy puebleando con mis obras de teatro, porque últimamente lo que hago es pueblear con mis obras de teatro, ya no los pueblotes, pueblitos, y a mucha honra, porque el público es el mismo. También es una gran ficción pensar que el público, estas cabecitas blancas europeas, son los meritorios, para nada. Cualquier público es igualmente importante. Es igualmente importante una compañía que se quede en su casa toda su vida que una compañía que viaja, porque ¿cuál es la diferencia? El ser humano con el ser humano. No hay diferencia, es una gran ficción, aunque es lindo querer viajar y eso, pero en realidad creo que es lo mismo. Pero regresando al tema, es un asunto de ahorro. Y en cuanto al trabajo con los actores o los intérpretes, porque mi compañía es más interdisciplinaria en el sentido que incluye muchos músicos, a veces gente que nunca ha hecho nada en sentido artístico, o un jinete, o un bailarines, etcétera, ¿no? Pero es una mezcla entre largos procesos creativos que tiene que ver con la investigación conjunta, que solo se puede hacerse a través del tiempo. El tiempo es importantísimo, y esa es mi parte de resistencia. Cuando me empezaron a pensar en la resistencia, para mí la resistencia actual son horas.
son horas y días ante una generación o un mundo, porque no tiene que ver nada más con el teatro, donde no hay esa mística en la que yo me inspiré con Don Galpao. Y no hay una posición del individuo a prestarse por meses o años, porque no es ahora sí los tiempos, a un trabajo que antes sí existía y yo pues sí emané y lo sigo buscando y promoviendo y etcétera. Entonces es encontrar ese tipo de individuos que pueden dar muchas horas y muchos días, obviamente sin ser pagados, porque nadie lo puede pagar, y poder crear en conjunto, yo lo que procuro es crear experiencias para que ellos encuentren las respuestas en conjunto, pero al mismo tiempo es capacitación. La mitad del tiempo es capacitarlos en aquello que no conocen, que es casi todo, porque el actor no sabe tocar el instrumento, no sabe cantar, etc. Ahora tengo un proyecto con 6 pianistas que saben tocar Tchaikovsky, Grieg, Scriabin, pero no saben nada de teatro, no saben nunca. Vamos, hay que capacitarlos. Entonces el tiempo es importantísimo para la creación, para la capacitación, para la promoción, ¿no? Entonces, en términos generales, es ahorrar, comprar los triques, los objetos, los pianos, lo que se necesite, presentar una temporada lo más larga posible para convocar programadores que la vean en vivo, porque no hay como el contacto en vivo, porque estamos hipersaturados en el planeta, hay obras de teatro al por mayor. Ahora que estamos haciendo un festival, Alicia y yo sabemos que hay muchísimo. ¿Qué eliges de este? Es gigantesco. Entonces la relación personal, como ocurre ahorita, cambia todo. Eso es insustituible. Entonces este proceso de presentación permite promover el proyecto lo más posible, y luego las giras, que es realmente de lo que en este caso esta compañía vive. Perdón, estaba Didangui, y les parece una participación más y cerramos con nuestra sesión. A ver, voy a tratar de articularla lo más claramente posible. Bueno, primero es un gozo estarlos escuchando desde acá. Pienso todo el tiempo cuando los observo también en esta sensación de grupo. Creo que es súper afortunado, ¿no?, este paisaje, porque pues son grupo, ¿no? Se sienten ahí, se siente este grupo. Y nada, pensaba yo cómo de alguna manera, desde esta libertad radical con la que coincido también, de que el arte puede, para mí la palabra arte jamás debería estar atada a un debe, ¿no? Creo que desde ahí me parece que hay una cuestión en la que yo me portaría radical en ese sentido, ¿no? Yo creo que el teatro no debe nada, el arte no debe nada, no hay un deber en el arte. Sí creo en esta radical libertad, y pensaba también lo interesante que es el hecho de que ustedes, de distintas maneras, desde distintas formas de construcción, hayan decidido, desde esta radicalidad de la libertad del decir, crearse como grupos. Porque estar en grupo durante un año, 2, ¿no? Ahora escuchaba a la cabra salvaje hablar y decía, interesante, ¿no? Saberse grupo al año, ¿no? Eso se sabe cuando se ha trabajado en grupo, ¿no? Y es un estar con otro, ¿no? Y en ese estar con otro en la vida, porque además eso tenemos la mala costumbre de estar vivos mientras hacemos teatro, mientras hacemos tesis, mientras, ¿no?, vivimos. Entonces creo que una cosa interesante es que están hablando finalmente de procesos de vida, ¿no?, de procesos de vida con otros, ¿no?, intermitentemente o no, de manera muy constante, unos pegados durante 25 años, otros viéndonos una vez al año, no sé, ¿no?, cada quien sabrá, pero finalmente es estar un poco con. Y en ese con el otro, pensaba yo como ideológicamente también, en este momento particularmente creo que estamos viviendo un momento en el que, valga la redundancia, en el que hay tensiones también respecto a los modos de pensar y de sentir, ¿no? Pensaba en nuestro gobierno actual, y eso ya de inmediato nos sitúa a todos preguntándonos cosas, ¿no? ¿Y tú qué opinas de, no? Y a lo mejor antes, no lo sé, creo que es ficticio, porque creo que en el fondo siempre hay disputa, pero antes podríamos estar más de acuerdo ideológicamente en ciertas cosas. Creo que estamos en un paisaje bastante más fragmentado, en donde uno mismo todo el tiempo se está preguntando. Todo esto para preguntarles, estas tensiones de las que hablaba ahorita Gabino, se le salió muy natural y me encantó cuando dijo, es que no, estoy aprovechando que estoy yo acá diciendo, pero estoy seguro que estarían acá debatiendo conmigo, ¿no?
Estarían diciendo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, quizá, ¿no? O estarían planteándolo desde otro lugar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Luisa, ¿no? Bueno, creo que un poco a todos deben tener esa sensación. Una de las preocupaciones que yo tengo, más allá de lo temático, porque creo que en esto de lo temático puede haber decisiones, sí, de grupo, de abordar una problemática social, por ejemplo, y estar de acuerdo en abordarla, de abordar, de poner en escena un tema sobre feminicidios, de poner en escena un tema sobre el salario mínimo en Tijuana, no lo sé, ¿no? O sea, puede haber decisiones. Y ahí creo que está esta libertad radical del arte. Pero me gustaría saber de manera muy concreta si en sus grupos, en esta diversidad de opiniones y de formas de estar, han tenido tensiones respecto a los modos de producción de manera concreta. ¿A qué voy? Por ejemplo, hace unas semanas en el Festival de la Joven Dramaturgia estamos ante una obra muy, muy interesante que planteaba un plano apocalíptico, ¿no? En donde había una gran escena de basura. Y era una gran cantidad de basura la que había en el escenario. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos algunos que estábamos ahí era para hablar de que la basura, el mundo va a acabar rodeado de basura, ¿necesitamos basura? Voy a un punto que tiene que ver con exactamente más allá del modo de producción en el sentido de dónde consigo el dinero. Ideológicamente genera tensiones en sus grupos el modo de producir respecto a los objetos, respecto a los dineros, respecto a si cabe en una cajuela o no. O sea, es una pregunta que se hacen y que produce una tensión. Sí. Sí, hay que ser muy concretos. ¿Qué cabe en una camioneta? ¿No? Y si vas a girar con una camioneta. Es bien concreto. ¿Y de cuánto pesa? ¿No? Pues por eso Gaby, ¿no? Además de su extraordinario trabajo, pues es ligero su viaje, su tránsito. Es fundamental. Yo cuando viajaba con una obra que era un DVD, pues viajaba mucho. Ahora que tengo 3 pianos de cola no voy a viajar nada, ¿no? Entonces sí es fundamental. Pero yo creo que más allá que la atención de los objetos, hay ciertas cosas que en México están curiosas. Por ejemplo, yo escucho mucho en los grupos jóvenes, no se les han compartido, que nadie habla de dinero. Los actores no saben cuánto van a ganar y a veces se enteran en la mitad de la temporada. Hay una cosa rara de la comunidad artística que le da miedo enfrentar, ¿no? Yo cuando entiendo talleres en los estados pregunto, ¿y cuánto vas a cobrar por tu trabajo? Y se sienten como afectados, ¿no? Pero no se habla de dinero, es uno de los problemas principales que los grupos se desquebrajan, los grupos jóvenes, porque queda vago. Hay que hablar francamente de dinero, y si no hay, hablar francamente que no hay dinero. Pero debe estar muy claro cómo va a ser el comportamiento económico de los proyectos, y es que estamos hablando de eso. La movilidad de ahora es indispensable porque ahora hacemos giras dentro de la Ciudad de México. Va a estar 15 funciones en un centro cultural. Es cuando mucho, que se han hecho muy cortas las temporadas. Yo creo que sí es fundamental, pero sobre todo es un trabajo de relaciones humanas como en todo. Yo siento que el mayor esfuerzo de mi grupo y seguramente de ustedes, 37 años soportarse, o sea, el trabajo de relaciones humanas es lo fundamental de nuestro trabajo. Trabajamos con gente. No trabajamos con triques, sino trabajamos con personas. Y es el trabajo por eminencia grupal. A mí, yo estoy enamorado del ser humano, esa es mi postura, y por eso hago teatro. Y los seres que más me permito amar en la cercanía y compartir son mis actores, son los intérpretes, son el productor, y es todo, aunque suene, no es cursi, es concreto, o sea, amor, es decir, toda mi dedicación, toda mi pasión está ahí, pero hay que prepararse para manejar grupos. Ante crisis muy graves que he tenido, yo me he tenido que preparar como terapeuta, por ejemplo. Años preparándome, no para dar terapia, sino para poder contener a un grupo. Y creo que Galpao, sin que lo hayan tomado como especialización, ya son expertos terapeutas en manejo de grupo. 37 años es un testimonio y nada es más seductor que el testimonio. Y el testimonio hace que tu producción funcione. Que confíen y te sigan y aporten y se vayan los que se tienen que ir, porque también el testimonio pone un freno a las energías que no tienen que estar ahí. Creo que básicamente es un asunto, como siempre, de energía a nivel contención de grupo y la misma frecuencia, las frecuencias también en frecuencia con el otro. Creo que es la de, si no estás en frecuencia conmigo, si no estamos en frecuencia nosotros que estamos acá, no estaríamos juntos, punto. Hay algo que estamos en la frecuencia, aunque suene extraño, pero si nos vamos a los principios básicos, es más fácil solucionar desde las causas y no desde los efectos. Espero haber explicado algo. Claro.
esta cuestión de los objetos. Nosotros ahora estamos hablando mucho sobre... tenemos una obra, por ejemplo, que es Los Gigantes de la Montaña, de Pirandello, que hacemos en la calle. Y para nosotros es una angustia, porque si el Festival de Recife, que es una ciudad en la costa del nordeste de Brasil, nos invita, la relación, intentamos de cobrar un caché de 25.000 reales, ellos no pagan, no aceptan. Hacemos los espectáculos por 18, 16, Gilma puede hablar mejor que yo. Y el transporte de nuestro escenario cuesta 60.000 reales. Entonces es más que casi 4 veces lo caché que todos los artistas, 12 actores en escena reciben o recibirían. Entonces, para nosotros es una cuestión ahora muy, muy fuerte que nuestro próximo proyecto hay que tener nada. Es casi... Es una estructura enorme, muy grande. Ahora, yo creo verdaderamente que el grupo de teatro es un ejercicio... La democracia está en crisis en todo el mundo. Y un grupo de teatro, en un cierto sentido, es un microcosmos de una experiencia democrática, un intento de una experiencia democrática. Y cada grupo tiene su camino, no hay un camino, no hay una regla, pero yo creo que es una profunda, un profundo intento de una experiencia democrática. Ya que pasa el micrófono, perdón, es que me quedé con una idea y no quiero monopolizar, tienen que hablar ustedes. También me quedé pensando en esto que estás diciendo y la pregunta. También tenemos que cuidarnos, yo creo, porque esta idea de que sí, en una camioneta, los 60.000 reales o lo que sea, pero yo creo que hay que retar el pensamiento. Porque si no, si nos quedamos todos haciendo obras de 2 actores y una maleta. Y yo creo que si tu discurso necesita un coro y una orquesta, el pensamiento puede retar todo, puede retar absolutamente todo. Y convocas a lo que necesitas convocar. No siempre están en esa energía para convocar todo. Hay que fortalecerse para ello y hay que, una vez más, el testimonio y lo que hayas trabajado va a permitir que eso se dé. Pero lo que necesita el discurso, Irangui, lo que necesite, lo que sea, se puede hacer. Todo se puede hacer, estoy convencido. A veces no tenemos, y si no se logra es porque no tengo el convencimiento dentro de mí. Entonces la producción, todo se va a acomodar, te juro que se acomoda. Y si estás deprimido, pues va a ser cosas chiquitas y pequeñas. No sé, no necesariamente tiene que ser relación. A lo mejor ahorita haces algo chiquito porque tienes que aprender humildad o qué sé yo. Pero si necesitas hacer algo gigantesco, se puede hacer sin la menor duda. Hay que retar el pensamiento y quitarnos esas ideas de que hay que descentralizar. No, tú hay que descentralizar, descentraliza, punto. Ve y hazlo. No preguntes, ve y hazlo. Sí, ve y hazlo, pero testimonio, no preguntas, ve y hazlo. Tú haz tu obra y ve a presentar, y necesitas descentralizar, hazlo. Y cada quien haga lo que tenga que hacer, pero todo tiene que ver con esa intención original y con el fuego interno y con ese apasionamiento por lo que están haciendo. Eso me queda clarísimo, porque si no nos quedamos bien chatitos, y lo que necesite tu expresión, eso tiene que encontrarse. Vamos con la última participación por allá, un comentario, pregunta. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Me gustaría proponerles, o que no sé si quisieran compartirnos ustedes dentro de la experiencia del trabajo juntos con el grupo y todas las dinámicas que ya nos contaron, ¿cuál ha sido su experiencia de crisis donde realmente con el paso del tiempo puedan evaluar que fue una de las grandes crisis donde hubo una gran pérdida de los sentidos que ustedes quieran, pero también un gran aprendizaje y que eso también los ha forjado, ¿no? Y también pensando en lo ético, en la búsqueda de modos diferentes de hacer desde el interior, etcétera. ¿Cuál ha sido esa? No me refiero a nombres de personas, sino a la anécdota tal vez y todo eso, cómo deviene en su experiencia de grupo. Y
y que además nos compartieran en una imagen o en una frase corta qué es eso que hoy, en el presente, los hace seguir juntos, buscando, encontrándose, reevaluando, aprendiendo, ajustando, insistiendo, creando espacios diversos de comunicación. Ya en una frase, yo te diría que porque yo no sé hacer otra cosa. Ahí está Jorge Vargas, no sé si él quiera decir si sabe hacer otra cosa. Y los que estamos en Teatro Línea de Sombra hacemos lo que hacemos. Entonces, eso. ¿Verdad? Dice Miguel Rubio, yo tengo mucha pasión últimamente por pensar cómo envejece la gente haciendo teatro. Siento que la gente envejece de maneras muy distintas haciendo el arte del teatro que la literatura. Entonces tengo una pasión y he hablado con muchas personas para tratar de entender cómo pasa el tiempo para la gente que hace teatro. Y Miguel Rubio, que él fundó con otras personas Yuyashkani y que cumple, no sé, 50 años este año o el año que entra o el año pasado, él dice que lo que une un grupo es una idea ética. O sea, hay algo ético que siento casi como lo que une, supongo, un matrimonio. Como hay algo muy esencial sobre la ética de ciertas cosas que no se pueden permitir. Siento que hay en el grupo, y lo veo también en nuestra experiencia, como que hay cosas que no caben. Y que está como, sí, como que la gente que a través de los años, yo qué sé, porque la gente también, pues todos cambiamos, envejecemos, cambiamos, que toma ciertas decisiones hacia ciertos lugares, yo qué sé, como que es obvio que chao, se acabó, no sé, como que se abren los caminos. Entonces siento que hay para mí lo interesante es que el bound, como que el pegamento es un pegamento ético, pero las preocupaciones son preocupaciones estéticas, que eso es lo que siento que en el día a día es lo que tiene que ir. Que el día a día se sostiene por pensar problemas artísticos, porque lo otro es como muy fundamental, es casi como, no sé, algo así. Eduardo. Ok, bueno, pues bueno, pero adelante. Pero alguien va a cerrar, que no sea yo, por favor. Yo soy Eduardo. Aquí, el decano. Yo soñaba mucho con estar en ciertos festivales muy importantes. Y esos festivales importantes me coproducieron. Pero tenía 5 jefes. Y cada festival quería una cosa distinta, del mismo producto. Y me traicioné a mí, tratando de cumplir las expectativas de los 5. Para mí fue un gran fracaso. Claro, los fracasos son relativos porque son respecto a lo que quieres llegar. Pero lo que yo quería comunicar no se comunicó por perder esa fidelidad a lo mío. Y fue un aprendizaje, me costó muchos años recuperarme de eso. Sí llegué a esos festivales y no me fue muy bien que digamos. Pero fue por esa traición personal y creo que es lo más importante, ser fiel a uno mismo. Y creo que del fracaso hay grandes aprendizajes. Sin glorificarlo tampoco, pero sí hay grandes aprendizajes. Creo que es donde más he aprendido cosas. Eduardo, ¿quieres compartirnos algo? Los fracasos y los sucesos son constantes y muy peligrosos. Y buenos, y pueden ser buenos también. Pero tal vez, ahorita que oía lo que está diciendo Claudio, tal vez de alguna manera la idea de un grupo, de un colectivo, de una compañía, es de alguna manera, a mi modo de ver, una especie de blindaje contra esa noción de que una obra tiene que ser solo vale por su éxito o por su fracaso. Como está inserta dentro de un proyecto que trasciende la obra misma, como que no estás preocupado. Sí estás preocupado, obviamente, porque salga bien la obra, pero no se acaba todo si sale mal la obra, porque esa obra está dentro de un proceso que digamos que tiene cierta consecuencia. Entonces también eso supongo que
que ayuda también a pensar la práctica misma de otra manera. Si yo hiciera hoy, yo qué sé, un disco, pues si le va mal al disco, se acabó el mundo, se acabó la música para mí, porque pues ya era eso, era hacer un disco. Y hay mucha gente hoy, aún directores, digamos, en solitario, que yo veo que toman los proyectos como eso, como un todo o nada cada vez. Y eso, por un lado, qué cansado. Y por otro lado, es como cuando cuando vas a un museo, a Bellas Artes, a ver una retrospectiva de Renoir, o de yo que sé, de quien sea, lo que tiene sentido de ver es saber que eso que estás viendo, ese cuadro que estás viendo en ese momento, es parte de un desarrollo artístico que se dio a partir del tiempo y que viene en la sala 3, 4, 5 y 6. Y entonces cada cuadro que tú ves, lo lees en el contexto de una obra artística. Siento que de alguna manera tener un grupo tiene también de alguna manera ese fin de poner en perspectiva el trabajo dentro de un arco que la contiene y no pensar el teatro, que como no se puede archivar de manera fácil, que es como todo o nada, se acaba y a lo que sigue, se acaba y a lo que sigue. Creo que en ese sentido, ya no hablamos de eso hoy, pero habría que hablar después también, cómo pensamos la transmisión del conocimiento y cómo pensamos, la transmisión del conocimiento teatral en nuestro país, en las escuelas. O sea, yo salí de la escuela del CUT y no aprendí nada, o sea, no sé qué me enseñaron, pero sabía quién era William Shakespeare y ya. Y entonces siento que hay una manera en que tenemos que reconocer qué se ha hecho antes de nosotros, sobre todo para situarnos, sobre todo en contra, que es lo mejor, como situarnos en contra de, si la cabra dice, yo veo que estos son grupos, pues yo voy a hacer otro grupo distinto al de ellos, vamos, pum. Siento que siempre hay que estar de alguna manera en contra de algo, si no está muy difícil, pero hay que saber en contra de qué estamos. Bueno, pues mientras yo no tenía preparado nada para cerrar, mientras los escuchaba pensaba también en la noción de acontecimiento de Zizek, que me gusta mucho, que habla sobre un acontecimiento se da cuando varias cosas se entrecruzan y propician algo y nos sorprenden y nos hacen estar con el otro. Y yo siento que esto fue así, en medio de estas flores, esto fue el compartir de las flores de filo de caballos, el compartir estos saberes, estas experiencias, este coro maravilloso de afectos también. Creo que es bien bonito también que entre todos se aludan y se sepan y se conozcan. Y bueno, pues con esta idea me gustaría agradecerles a todos, agradecerles a ustedes y al espacio que tan generosamente también nos acoge aquí en el MUAC, todos los compañeros que están aquí en la labor técnica con las cámaras y en las consolas. Y bueno, pues gracias y buenas noches. Claro que sí. Adelante. Yo quería hacer una propaganda, invitarlos a todos a ver el trabajo de Galpão con 2 espetáculos. Mañana en Zócalo, de Tempo Somos, vamos a hacer en la plaza. Y el sábado y domingo nosotros en el Teatro Benito Juárez. El sábado a las 7 y el domingo a las 6. Sería una gran alegría recibirlos. Gracias. Aquí mismo, en este escenario. Gracias. Viernes, sábado y domingo. El domingo a la 1. Gracias.